tenemos un excelente invitado, profesor Martín Garrido. Y voy a mencionar por qué es profesor, porque casi la mayor parte de su vida ha cumplido su mundo laboral en el mundo de las universidades, pero también en una cosa súper importante para nuestro país, en la Contraloría Nacional, que es el que de alguna manera mira lo que estamos haciendo principalmente en el mundo del área política. Por eso le doy la bienvenida a Martín Garrido, también a mi amigo Diego Olivares, también de la Universidad Cervantes, y Irmen Batrat, fue académico de la Universidad Central y también de la Universidad Cervantes, y Mario Agliati, que nos tiene invitado a un asado en Casablanca, que no se ha cumplido, pero todos sabemos que es lento este niño, no un niño que actúa rápido. El asado va a ser extraordinariamente positivo. No, y va a contar, y me gustaría partir con él que 3 minutos, porque tuvo la oportunidad de participar activamente en una reunión mundial, corrígeme si me equivoco, mundial del vino, que es uno de los sectores más importantes de nuestro país. Perdón. Más que vino, era una reunión de Great One Capital, que es una organización internacional que en este momento la formamos 12 países. Acabamos de aprobar 2 más, vamos a ser 14 a contar del mes de junio del próximo año. Y es una organización que se dedica básicamente a lo que es la promoción del enoturismo a nivel mundial. ¿De turismo? No, enoturismo. Turismo relacionado con el vino. O sea, para ser miembro de esta organización mundial tú recibes una invitación, postulas. Tienes que primero estar asociado a una gran ciudad. Por ejemplo, en el caso nuestro somos Valparaíso, Casablanca Valley, porque Casablanca sola no tiene hotelería, no tiene universidades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Napa, que es un tremendo valle norteamericano, está asociado a San Francisco. Es San Francisco, Napa Valley. A diferencia de otras ciudades como Verona en Italia, Bilbao, Rioja. ¿Pero qué acuerdos llegaron? No, mira, lo importante de este tema es que siempre hay un tema específico relacionado con la reunión. Y en este caso era todo lo que es sustentabilidad. Porque hoy día lo que queremos esta Organización Mundial es que el enoturismo sea sustentable, sea respetuoso del medio ambiente. Y ahí hubo unanimidad en términos de apoyar esta situación. Además de esto, hay premios internacionales que se van entregando. En cada país hay 7 categorías y tú las viñas, los hoteles, los restaurantes relacionados con el enoturismo postulan. Y aquí se eligen 7 premios nacionales. Y uno de esos premios nacionales obtiene un premio internacional. Es uno por país solamente. Y este año, en el caso de Chile, fue la viña Casas del Bosque, que por prácticas de turismo sustentable. O sea, la sustentabilidad es importante. Sí, empezó a salir y de hecho no hemos entregado todavía los premios a nivel acá. Bueno, a nivel internacional salió en todas partes. De hecho, en Chile te digo. En Chile ya está empezando a salir en redes sociales, etc. Pero en los medios de comunicación escritos. También, en algunos también. Y mira, lo importante de esto, además, que esto es un tema país, o sea, países. De hecho, como la gente de Casa del Bosque no estaba, yo como presidente de la Asociación de Empresarios Vitivinícolas de Casablanca, recibí a nombre de Casa del Bosque el premio. ¿Y quién me lo entregó? El embajador de Chile en Suiza. Porque esto fue en Lausanne, en Suiza. Estaba el embajador de España, de Argentina, o sea, estaban todos los representantes diplomáticos y entregaron a sus países ellos el premio, o sea, para demostrar el interés que tienen sus gobiernos y que tiene el mundo en este tema. Yo creo, mira, además que es re importante, el enoturismo hoy día a nivel mundial y a nivel nacional genera una cantidad de empleos importantísimos y empleos de calidad. Y valor agregado. No con valor agregado. Mira, viejo, y lo otro que yo siempre digo, Chile exporta salmón, cobre, litio, celulosa, lo que tú quieras, pero tú exportas una botella de vino y es Chile que está presente en la mesa de millones de hogares en el mundo. Y yo te digo, yo tengo una política permanente. Yo, desde el punto de vista político, yo no tengo posición pública porque yo soy dirigente gremial. Y siempre llevo acá la banderita chilena. La banderita de Chile, el Chile. ¿Me entiendes tú? Porque eso es lo que nosotros estamos representando. O sea, cualquier organización que el embajador chileno vaya, en el caso nuestro, un embajador de carrera, y aunque no fuera de carrera, está Chile presente en estas organizaciones. Y es lo que tenemos que hacer, porque la idea nuestra, primero, generar empleos de calidad, y aumentar nuestras exportaciones que generan valor agregado, y tercero,
que sea sustentable, porque Oye, la sustentabilidad es te importantísima. faltó el dedo gordo y el asado. ¿Hicieron un asado allá para irte practicando? Porque has perdido, No, parece. fíjate, lamentable. Oye, los suizos son ordenadísimos, nosotros somos medio desordenados. Yo le pregunté a un suizo, ¿a qué hora es la reunión? Me dice, está marcada a las 10, eso significa que hay que llegar 10 para las 10. O sea, perfecto. Oye, y de repente en la mañana, reunión, 6:50 en el lobby del hotel. A las 7 salen los buses para ir a recorrer los valles de Pero en Chile Titinícola. también, tipo 5. Significa que está entre un cuarto para las 5 y 5 de la tarde, o sea, tipo 5, ¿no? Vamos al tema central. Pero lo importante, Roberto, de esto es que Chile está presente en este tipo es fundamental. Hay que estar presente en todos los eventos internacionales, principalmente en ferias. Es un sacrificio, y para uno que no está tan cabro, yo me tuve que ir por Londres, no tenía pasaje por otro lado, viaje de ida 23 horas, entre las esperas, la cuestión, y de vuelta otras 23. Sí. Y se me perdió la maleta a la vuelta, pero no apareció. Son cosas que pasan. No digamos nada en la aerolínea porque me pasó una cosa desagradable, que me subí en un avión nacional, en un viaje interno nuestro, de Los Hornos a Santiago. No. Comí una cosa fría, que calentado, agua con tallarín, date cuenta. Que cuando pasó el carrito, tenía un hambre porque eran las 2:30, no había almorzado. Y me llega la cuenta y en dólares. Perdona, no tiene nada que ver en dólares, es un viaje nacional, aerolínea chilena, todo lo en dólares. Y yo lo reclamé por el Twitter. Pero vamos al tema principal. Martín, tú tuviste la oportunidad de participar, como a muy pocos chilenos seguramente, en comisiones del proyecto constitucional. Y el tema específico seguramente era el tema de la Contraloría, de los controles que deben tener los países, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Tu criterio se puso en tabla, no se puso en tabla, o ya es un tema nuevo que seguramente puede salir como no va a salir? ¿Cuál fue tu experiencia última? El golpe que recibiste. Muchas gracias por la invitación primero. Quiero hacer presente que yo fui invitado a esta comisión por cuanto yo podía traer algunas ideas innovadoras para este organismo Contralor. Sí. ¿Por qué razón? Porque tenía una experiencia en la Contraloría y además yo tuve la suerte de conocer Contralorías avanzadas, principalmente la de Inglaterra y la de Estados Unidos y otras más también, pero principalmente esas dos. Yo estuve incluso trabajando un tiempo en la de Inglaterra. Pero te puedo hacer interrumpir un segundo porque considero súper importante lo que estás diciendo. ¿Qué significa la Contraloría para un país? Para que sepa la gente que no sabe. Porque la mayoría hablan de Contraloría y seguramente no deben tener idea cuál es su función principal. Y su rol político, porque también tiene un rol político. En todas partes del mundo es más o menos similar. Incluso en los países que no son del mundo occidental, existen, le llaman cortes de cuentas, distintos nombres, pero es el ojo avisor del Estado, que verifica que el Estado administre y opere eficiente y responsablemente sus dineros, sus recursos. Ese es el ojo avisor. Normalmente las Contralorías del mundo reportan al Parlamento, sobre todo en Europa, que son regímenes parlamentarios. Y el Parlamento con esta información empieza a endilgar el andar del Estado en cuanto a los caminos correctos que debe seguir, en cuanto a la legalidad y en cuanto a la eficiencia, que son los dos factores más importantes que se tienen en este mundo desarrollado. En Europa y en Estados Unidos, básicamente lo que tienen es el control de eficiencia, que ellos le denominan ya la accountability, ¿no es cierto? Que significa, en el concepto más estricto que podemos aplicar, que los fondos se manejan responsablemente, con eficiencia y de acuerdo a la legalidad vigente. Tienen que tener las dos. El buen uso de los recursos, eficiente uso de los recursos. Incluso hay una máxima. Yo te puedo hacer una pregunta, no es con el ánimo de descolocarte. Efectivamente, el buen uso de los recursos ha ido empeorando en nuestro país o ha ido mejorando. Los controles que hace Contraloría, que hoy día seguramente aplica mucha tecnología y es más fácil, da señales correctas que estamos haciendo buen uso de los. Porque siempre va a haber algún tipo de pecado, o sea, somos todos seres humanos, siempre va a haber algún defecto en cualquier gobierno que sea. Pero ¿hemos ido mejorando o hemos ido empeorando? Yo creo que estamos un tanto estagnados.
Te explico por qué. Pero eso es malo. El control, sí, porque el mundo avanza y si no avanzamos nos quedamos atrás. Nos quedamos atrás, claro. Ya. Eso es lo... Evidentemente, los recursos se gastan de acuerdo a la normativa y a la legalidad vigente. Esa es estática. El mundo moderno ve los resultados que hay, ve la eficiencia con que se manejan los recursos, los costos con que se operan. Y no nosotros solo medimos eficiencia, perdona que te interrumpa, porque no, me empiezan a... la Contraloría de Chile no mide eficiencia, lo tiene en su propia ley, que no le tiene permitido hacer el control de eficiencia. A pesar que han habido algunos avances, pero no tiene el control Eso de es eficiencia. malo, Por supuesto que es malo, si por eso yo fui a la comisión esta constituyente. Me gustaría que yo escuché tu intervención que se transmitió y me llamó mucho la atención en este concepto que tú señalas, la medición de la eficiencia, porque uno puede decir, está aprobado el gasto, que se compren 10 celulares, Sí. que se van a gastar 10 millones de pesos. Sí. Yo compro el celular y compro los 10 cuando podría haber comprado mejores celulares, incluso en menos precio. Sí, Ese es el tema de la eficiencia. Es el tema. Se va hacia los costos, principalmente. Ya. Yo puedo comprar un bien mecánico, lo que sea, y puedo pagar por él una cantidad. Pero el mercado tenía un precio más bajo. Cuando mide el control de legalidad se ve que esté la factura, el timbre, la estampilla y que esté en el presupuesto. Pero no dice que no operó con los costos alternativos más bajos. Ya. Eso mide la eficiencia. Esa labor no se hace en nuestra está Contraloría hoy día. permitido, no está permitido. ¿Y cuál es la razón técnica por qué no se permite? Porque anteriormente, en el régimen militar, Ya. se le dio a la Contraloría el control de eficiencia mediante el mecanismo de la auditoría operativa. Posteriormente se le restó por un decreto, se le quitó la auditoría operativa, fue la época del Contralor Humere. ¿Pero cuál es la razón? Porque tiene siempre yo no creo en la mala intención de la gente toma decisiones por alguna razón En ese lógica tiempo no había hecha. Congreso, por lo tanto, No, se dictaban sí, nomás los decretos. Claro, eran decretos leyes en ese entonces. Lo que ocurrió en términos reales y prácticos fue que en la Contraloría se hicieron unos comentarios y un evento en la cual se criticó algunas cosas del gobierno de la época, el gobierno militar. Y dijeron, ¿por qué está opinando sobre esto y lo demás allá? ¿Qué facultades tiene? Lo único que tenía era la auditoría operativa. Por un decreto ley 2078 se le acabó la auditoría operativa y quedó vigente. Después ningún gobierno agregó, la tomó de nuevo. Eso fui yo a plantear a la comisión, que la Contraloría merece que se le dé la auditoría operativa. ¿Faltan facultades a la Contraloría? Yo le daría, por supuesto. La accountability, que es la que se usa ya en este, significa que se mide la legalidad, la eficiencia, la economía. Esos tres factores se miden. Ellos dicen en Inglaterra y en Estados Unidos, mire, cuando se es eficiente no hay corrupción. Por supuesto. No se puede ser eficiente y corrupto a la vez. Porque la corrupción uno la traslada a los costos. Si yo subo un precio bajo o pago de más, se va a los costos. Es evidente que es así. Sin embargo, en la comisión no me hicieron caso, entre otras cosas. Lo dije, Martín, estamos un poquito desordenados, pero yo creo que aquí lo que faltan, como dice Martín, es muy cierto. O sea, primero faltan facultades y en segundo lugar faltan recursos. Si la Contraloría no puede seguir funcionando con la plantilla de funcionarios que tiene hoy día, con una situación moderna, sí, claro. Un estado complejo, así donde se roban lucas por todos lados, entonces le falta facultades y personal adecuado para poder controlar. Yo te quería preguntar, la verdad que, Martín, tú dijiste al principio que tú habías tenido la experiencia de Inglaterra y de Estados Unidos, que uno tendría a pensar, ¿no es cierto?, que son países que tienen, aunque también de repente se pegan unas caídas grandes en ese plano, pero las sanciones son espantosas. Sí. Los resultados de las sanciones de la Contraloría indican, la mayoría de los casos, la cárcel. Sí. ¿Qué de lo que tú crees que conociste allá o sigues mirando de esos países pudiéramos nosotros de alguna manera incorporar a nuestro proceso interno? Claro, si tú tomas la experiencia de empezar a hacer auditoría de eficiencia o auditoría de la accountability y todo, sí. Los funcionarios, las autoridades y todo, van tomando experiencia en mirar la eficiencia como un fin último. Sí.
Entonces, con esta eficiencia, el Estado se vuelve más eficiente. Correcto. Y Menos grasa. y hay menos grasa Claro. burocrática, hay Pero, menos. Martín, ¿por qué no se acogió? Tiene que haber alguna razón. Para dejar más libertad, ¿cuál es qué quedó el proyecto en el fondo? Porque ya el proyecto se va a publicar y se va a votar. Sí, fue bien. Se dijo el control de legalidad. Y en una parte había un pequeño resquicio que podría usarse. Dijo, para que administre el buen uso de los fondos públicos, decía la. ¿Y eso se borró? Uno de los. De los consejeros. De los consejeros, que es Larraín, creo que era, el que dijo, no, borren el buen uso, el uso de los fuentes, de los recursos públicos. Entonces, lógico, ahí había un sesgo de poder tomar la eficiencia. No, porque el buen uso significa eficiencia, el uso no. El uso es que El uso puede ser bueno o malo. Claro. Eso fue, yo sentí mucho esta manifestación que se perdiera, porque es proyectar la institución hacia el siglo XXI. ¿Y qué otra cosa, perdón, Sí, ¿y qué otra cosa otra es cosa- esto en la Constitución, el proyecto Sí, constitucional? ¿qué otra cosa yo habría hecho? Habría tres cosas más hecho. Uno, la Contraloría tiene ciertas funciones que no son propias de la fiscalización, no son propias del mundo auditor. Por ejemplo, lleva la contabilidad. La Contabilidad General de la Nación la lleva la Contraloría. Entonces, si tiene que auditar la contabilidad, se va a auditar Sí, a sí ellos mismo. mismos. Así mismo. No puede, tiene que estar en el Ministerio de Hacienda. Ya. Y la Contraloría sí auditar, Ya, auditar. al Ministerio de Y Hacienda. eso sigue igual ahora, no se Eso cambió. sigue igual. Dos, Pero ¿por qué no se corrige? Esa es la gran pregunta Bueno, para mí. porque, no ¿Por hay- qué? no hay ¿Por volu- qué? no hay ¿Tú voluntad. sabes por qué? Sí. No, porque esto le llevamos 60 años y los chilenos... Yo tengo la buena idea que los chilenos siempre actuamos de buena fe. Esa cuestión que son pillos, todas esas cuestiones son... ¿qué? No ¿Y son qué, los pillos. qué estamos al frente con todo lo que vimos recién? ¿Por qué salta el tema de la Contraloría con tanta fuerza? La Contraloría no actuó No actuó. en el momento que los recursos que Sí. estamos discutiendo hoy día que están pendientes y que va a pasar un montón de tiempo, Claro. precisamente Ya, por el eso. segundo punto... El otro punto era, por ejemplo, lleva la contabilidad, la debería llevar Hacienda. Sí. La Contraloría lleva el control del personal, mediante la toma de razón lleva el control de personal. Eso también debería estar en Hacienda. ¿Qué ¿Personal control de la Hacienda? contrata o No, todo. al horario Todo, incluso? Oh, no te personal. entiendo. ¿Qué control lleva Toda la toma de Los razón decretos. de los funcionarios que se nombran, que se despiden, Sí, todo ya. eso lo tiene la Contraloría Sí. y es una fuente de información valiosísima, Sí. pero no debería estar ahí. La Contraloría debe auditar, Auditar. se haga el fiscalizar, trabajo. no llevar el control de personal. Claro, porque él no se puede juzgar a sí mismo. Claro, o sea, si quiere revisar el registro personal, tendría que revisarse a A sí sí misma. mismo. Y otra cosa que tampoco debería estar, y esto tiene una raíz histórica, eso sí, la Contraloría hace el juicio de cuentas, que viene desde la colonia. ¿Qué significa juicio de cuenta? Que cuando un funcionario público comete un desmán, se le hace un juicio de cuentas y se le obliga a responder con sus bienes personales por el daño causado. que le ocasionó al Estado. Y todos los funcionarios públicos... Todos los funcionarios públicos pueden ser sometidos al juicio de cuentas. Pero te hago una pregunta ya que dijiste. Claro, te hago la pregunta. ¿Cuántos han sido de alguna manera hechos? No mucho. No ¿Pero mucho. cuánto? En un año, ¿cuánto se hace un juicio de cuenta? Me acuerdo de cuando yo estaba, se harían unos 20 juicios de cuentas, más o menos. Y normalmente a veces habían funcionarios menores, porque el chofer que chocó el auto, ¿no es cierto? Entonces había que hacer un juicio de cuentas que respondiera por los daños del auto, pero eso son Porque está- en el está fondo ser desvirtuado funcionario tanto público eso. es de alto riesgo, teóricamente si se aplicara adecuadamente esta ley. Sí, por supuesto. Pero no se aplica, entonces letra muerta. Se aplica, en el juicio de cuentas se aplica poco, pero por último no debería estar en la Contraloría porque hay recursos que se están gastando en una cosa que debería estar en el Poder Judicial. Ya, pero ahí mismo, a propósito de eso, y cuando el Senado o la Cámara de Diputados Sí. inicia una investigación, como Sí. por ejemplo Sí, la ya. famosa fundación Sí, ahora, la Contraloría tiene ¿qué obliga- relación tiene la Contraloría No, en no, ese aspecto? Está en el artículo de la ley orgánica antigua de la Contraloría que debe dar atención preferente a las peticiones del honorable Cámara, etcétera. Le da atención preferente. ¿Y cuántas pedidas tiene De la vuelta de la democracia, Congreso? sí, hay muchas pedidas, pero son a veces asuntos específicos.
Pero el Contraloría informa eso. Sí. Y tiene un plazo determinado. Tiene un plazo, ¿no? No hay un plazo determinado, pero sí se trata de cumplir lo antes posible una petición del Congreso. Pero por ejemplo, disculpa, esto es una cuestión más política, pero a propósito de plebiscito, en la vez pasada, el nivel de intromisión que tuvo el gobierno, la Contraloría se demoró una brutalidad en dar una opinión respecto de cómo se estaba el Estado, el gobierno en particular. Exactamente, por una opción, cuestión que se supone que ahora no se hace. Claro, de repente en las auditorías y en las investigaciones que se hacen y todo lo demás, no están todos los antecedentes, cuesta encontrar las evidencias. Otras veces es más fácil encontrar la evidencia suficiente. Vienen respuestas que no están, todo el mundo esquiva el tema, etcétera. Pero al final la Contraloría tiene que dar respuesta. Hay veces que yo sé que se ha demorado, un año creo que se demoraron en dar una respuesta. Eso ya no sirve cuando llega Depende después. del Contralor y el gobierno. Y qué simpatía existe, ¿no? No, se trata de cumplir. Lo que pasa a veces es que si no está toda la evidencia del Contralor, bueno, nos tiramos del salto. No, nomás. Pero el Contralor es nombrado por el presidente con aprobación del Congreso. Del Parlamento, con acuerdo del Senado. Bueno, el Senado. Como eran antiguamente los embajadores, que el presidente nombraba y se requería acuerdo del Senado, hoy día no. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. No, tenemos mucho. Oye, a mí me llama mucho la atención que sea nombrado de esa manera, porque en el fondo... No, se copió a Estados Unidos. Cuando vino la misión Kemmerer, el año 17, se aplicaron la fórmula en Estados Unidos, el presidente nombra con acuerdo del Senado al Contralor Pero General de Estados Unidos. yo estoy nombrando a la persona que me tiene que controlar. Sí. A mí me suena como un Sí, poquito, no, pero tiene que tener- un poquito pero, extraño. Roberto, pero eso, que pase por el Senado teóricamente garantiza que sea algo independiente, digamos. Sí, pero yo por lo que me acuerdo, hubo un senador de la República que incluso lo invitó a la casa a comer. Antes de ser nombrado. Cuando tú tienes ese grado de influencia... es más manejo no podemos hilar tan fino. En este país todos nos conocemos y tú puedes haber sido amigo de un abogado que a futuro va a ser contralor. O sea, eso no quiere decir que haya malas influencias. O sea, es distinto que tú estés haciéndolo y le digas, compadre, yo te apoyo, pero arréglame esta cagadita. Mala influencia, pero por ejemplo, hoy día recién se nombró un notario, recién una persona que se recibió hace 3 años y ya es notario y tiene un parentesco político muy alto. Entonces, entonces eso suena raro a la mayor parte de la gente. Tiene que ser lo más transparente posible. Sí, la Contraloría yo creo que lo debe lograr un vidrio transparente, no claro, un vidrio medio en un asunto medio oscurito. Tiene razón, y te voy a contar una experiencia que yo tuve el honor de conocer. El Contralor General o Auditor General, como le dicen en el Reino Unido, y es un cargo tan importante el Sir John Bourne, tenía una trayectoria académica y profesional que casi no tenía competidores, era impresionante, y fue nombrado por la reina, pero por la Cámara de los Comunes había sido propuesto antes, pero tenía prestigio la persona. Tenía mucho nombre. Y fue respetado por eso. Y así normalmente uno se fija en la Contraloría de allá, que normalmente cuando nombran Sir. ¿Y por qué? Porque cuando le dan el título de Sir es porque tiene una trayectoria. Pero yo te hago la siguiente profesional, pregunta. Sí. ¿Quién nombra el Contralor? Ya lo mencionaste, ¿verdad? ¿Cuánto es el periodo que dura ser Contralor? Claro, actualmente dura... Antes era indefinido, ¿cierto? Y ahora dura 10 años. 10 años. En 10 años. Y si comete algún error. Todos se van antes porque o los 75 años de edad. Sí, todos se van a los 75. Hasta luego, ¿no? El actual. Sí, se va a fin de mes. Pero ¿cómo? ¿Tiene 75 o cumplió los 10 años? 8 años, cumplió los 8 años. Son 8 años, no 10. Martín, pero una pregunta que me salta: ¿por qué tiene que ser abogado el Contralor? Eso no podría ser un ingeniero comercial, un economista. Eso es un error que hay. Debería ser cualquier profesional capacitado para hacerlo. Sí, yo lo dije en la Comisión Constituyente y el Contralor Mendoza también lo dijo. Y actualmente quedó como abogado.
¿Y por qué? Otra fogata. ¿Por qué? Porque resulta que cualquier profesional cumple la Contraloría tiene funciones jurídicas, funciones Sí, pues. económicas, Sí, funciones pues, financieras. sociales, sí. O sea, es más para los ingenieros comerciales y Claro, contadores correcto. auditores pero resulta que es la trayectoria que está de antes. Tal vez por el año 60 y tanto en el Congreso Nacional casi todos eran abogados, así que no tuvieron problemas en El plantearlo. Senado completo era abogado, claro, casi todo, pues claro. Pero un dato, el Contralor General de Inglaterra es economista. El Contralor Eso es lo que General quería de Estados Eso es lo que Unidos es contador auditor, o Por public eso. accountant, que llaman, como se llama allá. Y en Europa uno mira, normalmente en Europa pasa otro fenómeno, en Alemania, todo pasa, los tipos tienen las dos carreras. Ah, bueno, Son, sí, muy son común economistas eso. y abogados. abogados, sí, normal. Sí, entonces no es, pero es más por el lado, porque practican el control de eficiencia, o sea, es más del lado de los economistas. Yo entiendo cada vez menos. No porque sea yo ingeniero No, comercial, no. todo lo demás pero uno lo ve así. Lo Así ve que, en la práctica es así. en la Oye, práctica. El tema jurídico lo arreglan con un buen director jurídico, ¿no? Ah, Sí, porque igual el Contralor, por muy abogado que sea, no maneja todas las materias jurídicas. No. Para eso tiene abogados, tiene Especialidades. digamos, dentro de la Contraloría. pero a mí me llama la atención, oye, ¿por qué, que son cosas lógicas lo que has mencionado, no quedaron estipulados en el proyecto constitucional? ¿Cuál es la razón? Porque no debe haber una razón política, para mi opinión personal, ¿ah? Que sea abogado o ingeniero comercial, no hay Oye, nada político pero- detrás. pero no- Es cosa de tener cordura, ser... Su rol. Yo no me votaría en esta cuestión, ¿por qué? Porque yo creo que esto puede ser cambiado por ley. Supongo. pues si es la Constitución. No, la Constitución con No, hay rango otra constitucional. constitución o alguna reforma Una constitucional. reforma. Exacto, oye, que han hecho muchas. Y hay cosas tan básicas como esta que a lo mejor se les pasó, no quisieron, esperaron. Se puede hacer una reforma constitucional vía ley, digamos, o sea, vía parlamento. Lo segundo, ¿cuántos Creo son yo. los recursos que cuenta la Contraloría y cuál es el sueldo que le corresponde a la Contraloría? ¿El de un diputado, de un senador, de cerca del presidente? ¿Cuáles son los recursos que cuenta un Contralor? El sueldo que tiene el Contralor es casi equivalente a un ministro de Estado, más o menos. ¿A un ministro o mayor que el ministro? No, el equivalente. Oye, nadie puede tener un sueldo mayor que el presidente de la República. Nadie. Eso es lo que dice la Administración Pública, tengo entendido. sí. Por lo El tanto, presidente Codelco, sí. bueno, pero no. Fue una que- empresa. que Sí, empresa. sí, pero de No, todas no, maneras, no, pero es una estamos empresa del hablando, Estado. oye, estamos Es una hablando empresa del Estado, pero no importa. de la sí. administración pública. Ah. O sea, y debajo del presidente vienen los ministros de Estado, los parlamentarios, etcétera. Por lo tanto, el Contralor debe tener un sueldo de ministro de Estado. Sí. Un buen sueldo. Lo que llamaban la 1B, la 1B, exactamente. la 1A creo que era. Correcto. Bueno, pero ese es el sueldo que los funcionarios tienen una escala de fiscalizadores Exacto. hacia abajo, que no fue mala, fue buena en un periodo. Ahora no sé cómo está en los últimos años. Se saltan la cuestión vía honorario. Hay muchos tipos Sí. vía honorario que ganan más que el presidente de la República. Claro. Bueno, una pregunta. En el caso particular, si tú tuvieses que ponerle una nota a esta nueva constitución en tu tema, no en los otros temas, ¿qué nota le pones? O sea, ¿Que es razonable lo que se planteó? no, yo habría modificado. Hubiese habría modificado. Prácticamente no se modificó. ahora. No se modificó, pues el proyecto que yo vi la última vez se reforzó, incluso esto del Contralor abogado se reforzó. Además de ser abogado, tiene que tener 20 años de ejercicio en la Yo profesión. te quiero hacer una consulta relacionada con lo mismo. En el proyecto anterior que fue rechazado, ¿se hablaba del tema de la Contraloría? Sí, pero que Poco, o sea, prácticamente nada. Porque no había saltado el tema O sea, de la Mejor que lo anterior incluso. Por lo menos está tratado. yo creo que ¿Igual? está igual que el anterior, pero tuvieron la oportunidad de saltar Sí. al futuro Sí, sí. y no lo No le hicieron. interesó a ninguno. Sí, Yo no le la intervención, interesó. Incluso la intervención de la Raín fue como dura. Sí. En Siendo abogado y Eso. ministro de Me llamó la Justicia. atención. exministro de Hernán Justicia. Larraín. Hernán Larraín. Hernán Larraín, Ah, sí, sí, estuvo en la Hernán comisión. Larraín Tiene estamos hablando. tiene su historia el hombre, Oye, en el mundo político. senador de la República, abogado, ex ministro de Justicia. Por lo tanto, debería haber tenido a lo mejor mayor interés en esto. Oye, pero. Vamos a una pausa y ya volvemos con la pregunta de Diego Olivares del mundo académico. Hemos cubierto en el primer bloque de puros información que usted debe manejar. Acuérdese que tiene que votar el 17 de diciembre y es obligatorio. La información
imposible, para mí, opinión personal, imposible hacer un traje de medida para cada uno, de cada ciudadano, un traje de medida de la Constitución. Entonces, efectivamente, hay parte de la Constitución que a algunos no le va a gustar. Lo conversamos la semana pasada. Claro, entonces, pero tiene que estar informado. Y yo lamentablemente pido disculpas, interrumpí a mi amigo Diego. Te doy la palabra de forma inmediata. Me interrumpe siempre. Y pido disculpas siempre. Sí, bueno, yo solicito. Muy educado. Sí. Mira, Martín, yo sé que tú, estuviste varios años en la Contraloría y además tuviste algunas publicaciones que no son menores, como algunos manuales, como algunos sistemas operativos, incluso del control de cómo se lleva el riesgo en la inversión en las empresas públicas, etcétera. ¿Cuál es tu experiencia? O sea, los años que tú tienes, ¿qué podrías rescatar como que te haya llamado la atención fuertemente de la importancia de una decisión de la Contraloría? En cualquier... A ver, yo diría dos temas. Uno que es muy impactante, porque fue político a la vez, y el otro es en la etapa que se vivió en cuanto a la modernización del Estado. Entonces la Contraloría participó en esos años activamente en cómo hay que modernizar el Estado. Funciones que se repetían en un lado, se repetían en otro, etcétera, y se vio como una racionalización que avanzó bastante. Y se tomaron algunas medidas, etcétera, pero se enfrentó adecuadamente la modernización del Estado. Y la tenía que hacer la Contraloría, porque la Contraloría es un depositario del conocimiento nacional, de la experiencia nacional. Nosotros veíamos pasar los gobiernos, pero seguíamos en nuestra perspectiva de control. Es una experiencia extraordinaria. Yo pude ver cómo el sistema político y económico de Chile evolucionó desde la perspectiva de la Contraloría. Yo empecé a trabajar allá cuando estaba el presidente Frei Montalva, ¿no es cierto? Y vi entonces la economía mixta que tenía Frei Montalva. Pude ver la economía socialista de Allende. Pude ver la economía liberal que se impuso por el régimen militar. Y pude ver cómo esta economía liberal o neoliberal, con algunas regulaciones que se hicieron. O sea, vi pasar la administración del Estado en todas sus distintas versiones y perspectiva, y esa experiencia es única, que se tiene, uno es depositario de ese conocimiento. Pero la Contraloría tiene alguna fuerza, por ejemplo, el gran tema hoy día es la permisología, algo así que se le permite, que hay muchos permisos que se repiten, que construir un edificio se demora menos en construirse que en pedir los permisos, etcétera. Sí. Efectivamente, Contraloría puede corregir algo, porque esos aumentos de costo, agregando grasa sin agregar eficiencia al país. Sí. ¿Puede Contraloría decir, mire, se están repitiendo todo este tipo de exigencias que están en distintos departamentos? Te agradezco la pregunta, que es muy certera. Yo en una parte estuve a cargo... Que siempre hago preguntas certeras, lo que le falla a mi amigo Diego, ya sigue. Yo tengo... Uno tiene alguna experiencia, estuve a cargo del sector de infraestructura en el control externo. Y resulta que de repente llegan proyectos, ¿no es cierto? Y que hay que verificar el proyecto. Y resulta que le faltan algunas cosas, a pesar que hay experiencia en el sector de la construcción. Dice de que volver a agregar otras cosas, poner esto, cubrir aquello. Entonces hay como demasiadas exigencias, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado hay ciertas burocracias que no se han modernizado. Hay una mezcla de ambas cosas y ambos demora. Te voy a nombrar un caso, ¿qué ejemplos tiene? Yo vi una vez una expropiación en Inglaterra. ¿Qué es lo que pasó? Todas las propiedades allá tienen así como bienes nacionales aquí, pero allá un departamento por allá abajo nomás del ministerio, que tiene el valor de todas las propiedades de Inglaterra. Está el valor comercial, está puesto ahí el valor comercial, lo que vale. Entonces llega la expropiación y aparece un señor con un maletín y le dice, señor, su casa vale tanto. Vale tanto su casa. Muy bien, vale tanto. El Estado le paga 10% más o 20% más. ¿Dónde hay que firmar? Aquí. Y se expropia al tiro. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Acuerdan la casa Isla que está ahí? No, señor, no estoy de acuerdo, vamos a los tribunales. 2 años. Y ahí está el proyecto parado.
2 años hasta que el juez determina que este es el valor y el mate le paga más. Entonces hay ese juego, o sea, la reglamentación por un lado y el juego que hay. Faltaría que el Estado tenga un departamento con esto vale la propiedad. Con esto se hubiera evitado lo de Sierra Bella. Claro. Lo de Sierra Bella, claro, que eran 2.000, 8.000, que eran 4.000 nomás. O sea, si existiera eso, no hubiera pasado. O sea, una vez que Endesa estaba expropiando unos terrenos allá y había población indígena y llegaron unos equipos jurídicos ahí muy preocupados de defender a los indígenas. El fondo creo que valía 300 millones, estoy hablando hartos años atrás. Y al final, con un fallo, la Endesa dijo, no quiero más, ¿cuánto? 1.000 millones. Duplicaron el precio. Pero ¿cuánto valía el fondo? Lo pagó Endesa, ¿sabes? Pasó por allá y nosotros que haber visto bueno por esto, por lo demás allá, pero pasó por allá. ¿Cuánto vale el fondo? Valía 300, eso se paga más un 10%. Pero lo pagó un privado porque también los tipos estaban desesperados, tenerlo luego. Eso no puede ser, tiene que las cosas evaluarse en lo que son y pagarse lo que corresponde. Porque a la larga, ¿dónde se van a ir? En una expropiación sí se paga menos. Claro, ese mayor costo, ¿dónde lo va a llevar Endesa? A los precios, pues lo va a llevar a la tarifa. Si no, Lo pagamos los lo pagan los consumidores. Eso Eso es lo que ocurre. Si el control correcto de la eficiencia se traduce en los costos y los precios llegan más bajos y la población paga menos. Tú que tienes experiencia en el mundo académico, que haces clases, etcétera, siempre me he preocupado en los colegios, yo le pregunté a mis nietos, el tema de la Constitución no es tema para ellos. Pero ¿por qué? En la universidad se discute, los alumnos discuten sobre el tema de la Constitución. Sí. ¿Es tema? Sí. Es tema en el mundo académico. Y el deber de la universidad es entregar el máximo de información transparente de toda abanico que hay. De hecho, en la universidad estamos siempre llevando gente. Bueno, a ti te hemos llevado. Sí, no, pero que no, que de Constitución no tengo idea. Si el hombre sabe. No, hablando en serio, pero en Constitución, a mí me preocupa la Constitución porque yo veo en el nivel al cual yo me muevo con gente joven, la mayoría no tiene idea. No. Entonces, para mí es preocupante como ser humano. Interrupción. Nosotros eliminamos la materia de educación cívica. Sí, Primero hay que saber educación cívica. ¿Qué es educación cívica? La Constitución es parte de la educación cívica, que los niños de hoy día nunca han escuchado hablar de educación cívica. Por lo tanto, yo creo que el problema parte de la base. Por lo tanto, de repente les aparece Constitución. ¿Qué es esto? Si no han tenido cómo se generaban las leyes. Eso es la educación cívica. Pero en la educación general, digamos, estatal, diría yo, que han eliminado eso. Que hay ciertos colegios que sí lo han integrado. A mí, pero es que ciertos colegios, eso debería ser para todos. Estamos de acuerdo. O sea, la educación aquí, ¿quién es que maneja la parte curricular? El Estado, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación para todos los parejos, mínima. Pero nosotros en la universidad, sobre todo este año y el año pasado, y incluso la Constitución pasada, hicimos muchos eventos de debate relacionados con los distintos temas, incluso en el área mía, que es el área laboral. Hace poquito hicimos uno con la Escuela de Derecho, donde llevamos a Marcelo Albornoz respecto de todo el tema laboral, y llevamos una especialista también. El año pasado llevamos a la presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas, pero bueno, también ahí, de alguna manera, sale por los poros a veces la posición que tiene la ideología de cada uno. No, y ahí a veces significa un problema. Porque yo llevé, por ejemplo, la primera vez que una amiga mía, la presidenta, pero se fue en una tesis que nos deja complicados a nosotros como alumnos, porque no es lo mismo que yo lleve un abogado que representa la posición de Mario Agliati, que es de izquierda, o la tuya, que eres de derecha. ¿No será al revés? Y picó. No, para nada. Entonces, tú llevas también, uno tiene que ser honesto en eso, porque el público que tú tienes, particularmente los estudiantes, van con la mente abierta también. Que ustedes tienen unos estudiantes muy especiales porque la mayoría de son trabajadores. Por lo tanto, ellos lo ven en la real, en la concreta. No sean, y se interesan mucho por de vida, no solamente académica. No es que el mundo que viene. Claro. Tú que no es por decir que la edad que tienes, pero en el transcurso de tantos años en el mundo académico, ¿el alumno ha ido cambiando? Yo veo otro tipo de alumnos. En la época mía de universidad éramos otro tipo de...
Hoy día, de ideales, etcétera. Sí, la dosis idealística Sí. de los años Nuestro. era mucho más alta. Mucho más alto. Sí, de A mí me llamó la Los atención. ideales eran importantes. Intelectual, Sí. sí. También había una condición ética Sí, muy sí. importante. Yo viví una época en la universidad que no se copiaba. Una vez dimos una prueba, de esto, bien antigua, que el profesor no podía ir. Y dijo, déjenos las preguntas y nosotros contestamos y no vamos a copiar. Y yo me acuerdo de esa prueba, un día sábado la dimos, nadie preguntó nada, cada cual contestó. No era tan difícil el ramo tampoco, pero la contestamos. Había una condición ética. ¿Y hoy día cómo serían tratados? Hoy día Como son- no, a no, Hoy día la embarrada. Claro. No, métele celulares, Google y todas las cuestiones, una ensalada que no Hay entendía otra nadie. cosa, hoy día tenemos más y ojo con la inteligencia artificial que viene. Sí, pues. Por ejemplo, estaba haciendo una clase una vez de economía y todo lo demás y dije, bueno, y el PIB de Chile tiene el primer PIB de Latinoamérica dentro del primero y hace tiempo, gracias a un modelo económico que es sostenido y que está basado en la expresión monetaria, si eso no hay discusión en eso. China lo está aplicando, son campeones Discusionáis. más brutos. Discusión ahora. Claro, no tienen mucha información. Pero el PIB de nosotros, ¡pum! Y me lo dice, él lo tiene en el teléfono. Claro. Entonces hacer clase hoy día es más difícil que hacer antes porque la información está ahí, presente. En eso se ha cambiado. Eso se ha cambiado el mundo académico. El estudiante que nosotros en la Universidad Miguel de Cervantes tenemos es un estudiante trabajador en su mayoría. El 80% Ya. son ¿Y Entonces, mujeres cuánto es el El porcentaje? 70% más son alto, mujeres. más La alto mayoría son No te mujeres. puedo creer. Sí, sí, sí. Yo creía que era al revés. Y mira, y el promedio de edad son 36 años. ¿Ah? Y de gente que proviene de colegios fiscales, semifiscales, subvencionados. ¿ah? Subvencionado. Pero son de una... No, es bonitas experiencias. Sí, Sí, a mí muy me parece bonita experiencia. Sí, sí. Porque tú Y hablas con la eso realidad. significa la educación continua, ¿verdad? Claro, Que después que la puede persona trabajar termina, o- hay que hacer, evidentemente, hay que seguir. magíster, diplomado, mantenerlo al día, porque el conocimiento no se detiene. No se detiene. El conocimiento Conocimiento permanente. avanza y está avanzando bastante. ¿Usted tiene educación rápido. continua o...? Nosotros tenemos Está en educación continua, continuación continua. pero también, bueno, hoy día en el tema de vinculación con el medio, la universidad, todas las universidades a partir del próximo Están año obligadas por están la- obligadas por la acreditación. para vincularse. Y ese también ha sido una experiencia extraordinaria. Oye, dentro de tu currículum leí que también estás dentro del comité de acreditación de las universidades. Sí, Estuviste un tiempo. trabajé muchos años ahí y me tocó ver muchas universidades con Muchas universidades. Es Con- tu experiencia, oye, porque a mí me llama la atención que es una- pues, tú de una te ibas a la otra, Claro. haciendo el papel de contralor, en el fondo, Sí, si sí. cumplían realmente Sí. lo que ellos Sí. estipulaban en su principio. ¿Cómo está nuestra universidad comparado con otras universidades? ¿O no te ha tocado estar con la experiencia de otros países? No, bueno, una vez estuve en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Ya. ¿cierto? Sí, la Porque Argentina es otro país. Claro, Como no. dijo Sí, Pepe sí. Mujica, lo escuchaba, Pepe. Claro. ¿Qué piensa usted antes de las elecciones, qué piensa usted, señor Mujica, de la situación de Argentina? Existen dos mundos en el mundo. El mundo y Argentina. total y los argentinos. ¿Cómo pueden tener un candidato que tiene 130% de más? Primero, Nadie puede entender eso, dijo Pepe Mujica. Claro, pero dentro de las universidades en Chile sí se ve el aporte que tuvieron las universidades privadas. Por ejemplo, hay universidades que tienen buena cantidad de recursos, así son los precios también, pero tienen una enorme cantidad de recursos. O sea, los Andes, yo la hallo, una universidad, no, esa la biblioteca que tiene a nivel mundial. Y la parte, Tú conocí la biblioteca de la la Universidad parte de los económica Andes. internacional, Son de la- la Adolfo Ibáñez, por ejemplo. La Adolfo Ibáñez, porque era una escuela de negocios, hoy día una tremenda universidad. una tremenda Y universidad. hay otras más, digamos, o sea, muchas No, universidades se abrió el que espacio. han hecho un tremendo Claro, aporte claro. de profesionales al país, claro, digamos, sí, de buena conocimiento. calidad. Nuestra Universidad Miguel de Cervantes va a un segmento más Correcto. modesto, ¿no es cierto? Pero aquel que no tuvo la fortuna o la oportunidad poder se la le tiene entrega la en la Pero es universidad. tremendamente Oye, importante lo que hace lamentablemente la universidad. está quedando 5 minutos y también tú eres experto en
Miguel de Cervantes. Miguel de El Cervantes. Quijote de Ya. la... El Quijote. ¿Quién- ¿Qué puedes contar Atención, con los últimos Don 2 Ruin. Sí, minutos pero- que tengo que entregarte algunas cosas? Ya, Que muchas, en pero- esta oportunidad no. Ya, pero- por Yo voy a ejemplo, empezar a ayudarte ya sí, con el embudo. te voy a regalar el todo, libro ¿eh? para que te dediques todos los últimos minutos a Miguel de Cervantes, un libro de un señor que quebró en 3 oportunidades, 2, incluso estuvo guardado. Tenemos ganas de invitarlo, y hoy ¿no? día es un gran empresario. Ahí está la piedra. Ya, grande, ¿y chica. cuál es tu piedra de zapato dentro del mundo académico que estás ahora? Pero que nos cuente lo de Cervantes primero. Lo de Cervantes. Primero, Sí. lo de Cervantes Que es fue- súper En esta interesante. misma silla estuvo el rector hace tiempo atrás. ¿no? Sí, sí, lo vi también. Mira, un poco chupamedia. Sí, no, Ya, sí. no, sí, tenían, mira, dos invitados lo tenían Sí, loco. quedan 5 minutos. El rector y la ministra del Trabajo. Lo tenían loco. ¿Te acuerdas? hay una cosa que, primero que nada, yo empecé a leer a Cervantes cuando era niño. En mi casa hay un libro antiguo, lo leí. Después lo leí adulto, como a los 30, 40 años. Y ahora viejo, lo vuelvo a leer. Y resulta que leo un párrafo y cuando era niño me reía de las sandeces que hacía don Quijote. Cuando era más adulto, lo leí y reflexionaba. Y hoy día leo y me emociono. Y es el mismo párrafo. El genio de Cervantes fue que escribió para niños, adultos y ancianos al mismo tiempo, en el mismo párrafo. O sea, es un genio en cuanto a la manera de expresar distintas emociones ideas. dependiendo de la edad, Tiene- del etario. Claro, una sabiduría del siglo XVI, XV, XVI, XVII, o sea, que la transmite. Hay cosas que te emocionan en el Quijote, por ejemplo, el discurso de la pastora Marcela cuando tiene que decirle que por el que se haya suicidado, el amor que tenía, hace un discurso que tú lo lees y una mujer feminista de hace 2 meses atrás es el mismo. Tú años. hace 400 años y tantos años. o sea, tenía visión de futuro. La sabiduría que refleja en el texto también es notable. Y una inteligencia también, no, una alta inteligencia. Fue soldado, combatió, estuvo preso, pasó por todas las experiencias. Por algo ha perdurado que- hasta hoy Pero día. se lee Sí, yo creo. el Quijote Pero obligatoriamente no lo No, sé. Nosotros tenemos una cátedra. pasa lo siguiente en la educación media. Pásame el resumen. El resumen. Se lee el Que resumen. no es lo mismo el. No, no es lo el mismo. libro- O sea, el libro tiene que leerlo entero. cada capítulo es un desafío. Tú estás haciendo una clase de Yo hago una clase y de Miguel de abierta Cervantes. al mundo o No, solamente a los alumnos. obligatoria a los alumnos de la universidad. Para el primer año, cuando entran a la universidad, se dicta una cátedra de Miguel de Cervantes, y ahí yo cuento Por el nombre de anécdotas, ese situaciones. docente. Claro. ¿A quién representa su universidad? Claro, digamos? aquí, O sea, claro. el nombre de El su universidad. pensamiento. Correcto. Sí, Muy buena idea, vida, muy buena idea. la vida de Cervantes, yo la defino que también escribía poemas, Cervantes, sonetos sobre todo. Entonces, decimos siempre, yo digo siempre cuando termino una clase, no hay verso que le alcance, ni prosa que lo supere, ni fuego que lo consuma. Vivirá siempre bajo el resplandor de su propio mito. Hemos terminado el programa con Miguel de Cervantes. Un aplauso. Un aplauso. Ah. Deberíamos haber dejado más tiempo. duty.